Estamos, como siempre, de costumbre, esperando continuar con estos diálogos divinos. Y el tema que escogimos para ese diálogo es la muerte física. Y este tema nos viene a colación por lo que tratamos en los últimos dos diálogos, que fue los últimos tiempos y Anticristo. Y le habíamos dado un enfoque muy interesante, novedoso, entre comillas, ¿verdad? No como el tema trillado de los últimos tiempos, donde vemos todo de lejos como simples espectadores. Y en esta interpretación que tratamos pues, en ese diálogo de los últimos tiempos, pues nos involucramos en todo este tema, ¿verdad? Como protagonistas directos. Eso nos gustó mucho, Salvador, porque pues hasta ahorita nos queremos poner al margen de todo lo que sucede, cuando no es así. Todos somos participantes desde el primer pecado de Adán en todo este mal que se ha venido dando en la historia. Y entonces, como se ha venido desarrollando las consecuencias del pecado, pues tiene que parar en un final de los tiempos, porque esto no puede ser indefinido. En algún capítulo Jesús le dice a Luisa, el hombre está agotando el mal. Bueno, papá Dios, como todo buen papá, como el mejor papá, mejor dicho, nos tiene que poner un límite a sus hijos y un límite para nuestro bien, que nos puede dejar indefinidamente así. Y entonces vamos viendo así, como en secuencia, que tienen que venir flagelos. Y todo esto viéndolo en la vida natural, así como un papá pecador disciplina a su hijo, con más vuestro Padre que está en los cielos, disciplina y pone límites a sus hijos. Entonces, de esa perspectiva, entendemos que nos viene un castigo porque nos hablan y no entendemos. Entonces, Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve, tiene que hacer algo. Y bueno, estamos viendo claro todas estas situaciones, los signos, los tiempos, los tenemos ya presentes. Y bueno, como te decía en un principio, como que consecuencia de todo eso, pues alguien saldrá lastimado, ¿no? Y en ese salir lastimado, pues estamos hablando de muerte física. Eso concerniente al tema de los últimos tiempos y el anticristo que tratamos, aunque vemos que la muerte física pues es para todos, tarde que temprano se llega a ese momento. Entonces, pues valdría la pena hablar de este tema que no es fácil para nadie, no es cómodo para nadie, pero si en el Antiguo Testamento la muerte era algo gris, incluso si se quiere llamar como depresivo, ¿no? Que se tenía la promesa del Mesías, ¿verdad? Del Salvador, pero aún así hay libros con aquel que dice vanidad de vanidades la vida, en que ponía la vida de un modo gris, la muerte, con algo pues que no era fácil, ¿verdad? Ya en redención toma otro sentido, por supuesto, con Jesús, pero con la promesa de resurrección, la esperanza, ¿verdad? Pero ahora en esos escritos de Luis, en la obra de la santificación, pues toma otro cariz totalmente más brillante, más nítido, que sería muy interesante pues aterrizar en eso, ¿no? En todo lo que nos has venido compartiendo, de el don de la divina voluntad operante en la criatura. Salvador, me extendí mucho, pero como que te eché en cascada todos los comentarios por anticipado para dejarte hablar y no interrumpirte. ¿Qué parece? Bueno, Guille, pues en primer lugar, buenos días a todos. Pues sí, así como lo comentas, es algo realmente importante, porque todo lo que se ha hablado, todo lo que se habla en la actualidad sobre los últimos tiempos, pues nos conducen forzosamente hacia ese punto que es la muerte, ese punto en que
Nuestra vida tiene un término y como que se ha vuelto el condimento principal de todo esto, porque si te has dado cuenta, casi siempre lo enfocamos ahí. No nos interesa mucho el suceso, sino nos interesa mucho lo que nos va a suceder a nosotros con el suceso. No nos interesa mucho la parte del reino, del triunfo de Dios. Bueno, sí nos interesa, pero siempre va ligado a nuestra permanencia o no permanencia en vida. Y cuando hablamos de muerte, entonces es cuando viene el temor, cuando viene toda esa angustia. Entonces creo que sí, tiene mucha relación, como tú dices, ¿no? Hay que tratar de ver la muerte, pero ahora desde este punto de vista. Lo primero, tenemos que decirlo, como bien lo mencionaste, la muerte es algo que tenemos ya como naturaleza nuestra, o sea, nuestra naturaleza animal, porque tenemos esa parte animal, por propia pertenencia es morir. O sea, la materia no es eterna, tiene que desgastarse, tiene que terminar. Entonces, Dios nos había creado inmortales, nos había dado un don preternatural, o sea, un don más allá de la naturaleza y que era un don gratuito que venía junto con la vida divina y junto con la divina voluntad obrante en nosotros, y ese don era la inmortalidad. Bueno, pero sabemos que en el momento en el que Adán decide quitar de su vida a Dios para hacer actos normales, quedándose nada más con lo suyo, con lo natural, en ese momento pierde totalmente la parte dada por don y se queda nada más con lo natural. Entonces tenemos en el Génesis, tenemos no sé cómo decir, la amenaza, vamos a decirlo así, de Dios, la advertencia más que amenaza, ¿no? Cuando está hablando de que puede comer de todos los frutos del jardín, pero le dice, más del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas, porque cualquier día que comieres de él, infaliblemente morirás. Entonces ya ahí está la advertencia. Si decides quitarte mi vida, no solamente te quitarás mi vida, sino te quitarás los dones que conllevan mi vida. Y forzosamente tendrás que quedarte en lo natural, tendrás que morir. Continúa un poco más adelante en el mismo Génesis, dice, más del fruto, cuando está Satanás tentando a Eva, Satanás le dice, o le pregunta a Eva, le dice una mentira, en son de pregunta, que si Dios les había prohibido comer de todos los frutos del jardín. Entonces Eva le dice que no, ¿sí? Y Eva le dice, nos mandó Dios que no comiésemos ni tocásemos del fruto de aquel árbol que está en medio del paraíso para que no muramos. Bueno, esto es una corroboración, ¿sí? de la advertencia que Dios le hace a Adán. Desde aquel instante ya hemos hablado del pecado original, de lo que significa, de las consecuencias, todo. Entonces nosotros nos convertimos en herederos de la naturaleza solamente animal de Adán. Y me refiero a solamente animal, no por la ausencia de alma, porque el alma es espiritual, sino estar sujetos a las leyes y a las consecuencias de tener esta naturaleza animal, que es la muerte. Y es una herencia que esto hay que también dejarlo muy en claro. No es posible evitarla, es inevitable. Lo quiero remarcar así
porque en la actualidad se habla mucho de la inmortalidad de algunos, que la Virgen les dará el séptimo don, que es la inmortalidad. Y eso definitivamente no es cierto. Lo dicen supuestamente basándose en algunas apariciones marianas y supuestamente en un terrible cambio que hubo en la Biblia, en San Pablo. Creo que ya también lo comentamos en algún programa. O sea, donde San Pablo, hablando del arrebato que viene, dice que no todos moriremos, pero eso no es lo que San Pablo puso en el original. Eso se cambió porque dice, no todos seremos transformados. En fin, esto ya lo comentamos en alguna época, creo que nada más vale la pena recalcar. Es una herencia que no podemos evitar. Todos tendremos que morir. Y eso está marcado perfectamente también en la Sagrada Escritura. En Éxodo capítulo 33, 20, dice, cuando Dios se le aparece a Moisés, está hablando con él y entonces le dice, en cuanto a ver mi rostro, prosiguió el Señor, no lo puedes conseguir porque no me verá hombre ninguno sin morir. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 14, dice, porque el morir es una ley de la que nadie está exento. En el capítulo 28 del mismo libro dice, pues la corrupción y la muerte están ordenadas en los mandamientos o ley del Señor. San Pablo nos dice que así como en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Y podríamos seguir enumerando pasajes. Hay otro en que dice que no está en poder del hombre el retener el espíritu o prolongar su vida, ni tiene potestad alguna sobre el día de su muerte. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, San Pablo vuelve a decir, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Este pasaje es también una de esas partes muy, muy importantes, porque nos está primero diciendo que todos debemos morir, pero morir una sola vez. Y esto es como debería de bastarnos a nosotros los católicos, esta frase, para entender que la reencarnación no existe, porque está establecido que todos los hombres muramos una sola vez. Bueno, ya teniendo esto como premisa, no fuimos creados para morir, la muerte viene como una consecuencia del haber perdido los dones extraordinarios que le habían sido dados a Adán, y que es inevitable, que no hay forma de poderlo evitar, que todos tendremos que pasar por ahí. Entonces, creo que ahora ya podemos empezar a hablar de la muerte, teniéndola como la cosa más segura que nos va a pasar en nuestra vida. No podemos eximirnos de ella, no podemos evitarla. Entonces, hay un temor terrible a la muerte, claro, porque no fuimos creados para morir. O sea, nuestra naturaleza así completa, alma, espíritu y carne, no fue creada para morir, y eso lo recuerda nuestro espíritu, nuestra alma, que esas sí son inmortales, lo que morirá es el cuerpo. Pero ese rechazo, ese no querer enfrentarse a esa realidad de no ser, es lo que nos lleva a temer la muerte. Recuerdo ahorita que Jesús le dice a María Valtorta en alguna parte por ahí de los cuadernos, que temen la muerte quienes no conocen el amor.
y no tienen la conciencia tranquila. Esto es también fundamental. No conocen el amor y no tienen la conciencia tranquila. Y se temen, se afligen, se rebelan, intentan con todos los medios habidos y por haber y con todas nuestras fuerzas huir de esta muerte. Pero es inútil, porque cuando la hora está señalada, ninguna precaución, ningún cuidado, nada de lo que hagamos sirve para hacer retroceder la muerte. Y luego le dice que la hora de la muerte siempre es justa, porque es dada por Dios. Eso es otra cosa que debemos tener muy, muy en claro. O sea, nuestra muerte no está marcada nada más por la parte física, la enfermedad, el deterioro o incluso los accidentes o las, ¿cómo decirlo?, las agresiones que podamos sufrir. Él lo vamos a ver un poco más adelante, pero él le aclara a Luisa que no importa el medio que se use, no importa si es natural o no, la decisión de muerte es dada por él. ¿Sí? Dice, solo yo soy dueño de la vida y de la muerte. Y si bien no son míos ciertos medios de muerte usados por el hombre por incitación demoníaca, siempre son mías las sentencias de muerte, dadas para quitar a un alma de demasiado tormento terreno o para impedir mayores culpas de aquella alma. Entonces ya tenemos una explicación. Nunca hay una muerte injusta. Nunca hay una muerte que no esté determinada por la voluntad de Dios. Aunque aparentemente parezca que son muertes inútiles y producidas por la maldad o por el mal que ocasiona el hombre. Esto probablemente pueda ocasionar algún conflicto, pero bueno, esto lo iremos desarrollando poco a poco. Nos preguntamos a veces, ¿por qué una vida larga en algunas personas y por qué vidas tan cortas en otras? O sea, ¿por qué hay niños que mueren? O sea, me estoy refiriendo a la parte natural. ¿O por qué hay personas que duran tanto tiempo? Personas buenas, pero incluso personas malas. Entonces, Jesús esto también se lo explica a María Valtorta. Le dice que el don de la vida, de una larga vida, él lo puede ser por dos motivos. El primero, porque la criatura que goza de él es un espíritu iluminado que tiene misión de faro para otros espíritus aún envueltos en las tinieblas de la materialidad. Entonces, bueno, esa es una de las causas por las que Dios puede dar una vida larga a alguien que va a servir para convertir a otros. Y si no es esa, dice, en segundo lugar, doy larga vida para proveer el medio, todos los medios, a una criatura informe para formarse. Estudios, amistades, encuentros santos, dolores, alegrías, lecturas, castigos, puede ser guerras, enfermedades, en fin, todo viene dado por mí para tratar de que un alma crezca en mi edad, que no es como la vuestra, porque yo quiero decir que crecer en mi edad quiere decir crecer en mi sabiduría.
Y se puede ser adultos en mi edad teniendo la edad de niños en la vuestra, o viceversa, ser niños en mi edad teniendo 100 años en la vuestra. Yo no miro la edad de vuestra carne que muere, miro vuestro espíritu, y quisiera que fuerais espíritus que saben caminar, hablar, actuar seguros, y no balbucientes, tambaleantes e incapaz de hacer como niños. Entonces, esto, Guille, nos explica perfectamente el por qué Dios puede decir basta a, una, a criaturas que en edad física sean aparentemente menores, pero que se encuentran adultas ya en la fe, en el amor, o sea, en la caridad, en la vida. O sea, no hay que olvidar, Dios es Padre, ¿sí? Y un padre generalmente anhela de reunirse con sus hijos. Y pues es un ejemplo que todos hemos pasado cuando nuestro hijo regresa a casa porque ha estado alejado por estudio, por trabajo o algo. Cómo nos sentimos satisfechos? Bueno, ¿y por qué le negamos a Dios esto? O sea, Dios cuando ve que un alma está lista para estar con Él, que Él ansía, y que no tiene la misión de servir de faro en este mundo, bueno, ¿por qué no llamarla? Y esto es lo que nos explica el por qué algunos niños tienen ese aparente final triste. Y siempre nos ponemos muy tristes porque tenía una vida por delante y no pensamos que está disfrutando de una verdadera vida que Dios le había preparado. Bueno, en cuanto a María Valtorta, creo que es bastante claro lo que Jesús le dice, pero pues nuestro punto de partida siempre debe ser Luisa. Entonces vamos a ver qué es lo que nuestro Señor le dice a Luisa sobre la muerte. En alguna ocasión está Luisa un poquito confundida por pensamientos que tenía y le viene la idea de que por qué bueno, no varias, muchas personas temen tanto a la muerte. Y ella en lo personal no tenía temor, al contrario, ella ansiaba morir. Entonces ella le pregunta a Jesús, le dice, oye, ¿será defecto en mí no temer la muerte, mientras veo que tantos la temen los demás? Y yo, en cambio, pensando solamente en que la muerte me unirá para siempre contigo y terminará el martirio de mi dura separación, el pensamiento de la muerte no solo no me da ningún temor, sino que me es de alivio, me da paz y hago fiesta por ello, dejando de lado todas las demás consecuencias que lleva consigo la muerte. Qué pensamiento tan lúcido, que da tanta luz. O sea, ¿qué es lo que Luisa tiene? Bueno, simplemente está total y absolutamente ansiando el unirse total y ya inseparablemente de su Jesús. Y sabe que eso solamente lo podrá conseguir con la muerte. Y que esa muerte le va a permitir terminar con el martirio, fíjate bien, martirio de su vida, porque su vida ha sido separación. Por lo tanto, ¿qué temor puede tener el pensar en la muerte? Al contrario, Luisa ansiaba la muerte. Luisa quería morir, quería llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque sabía que significaría la total unión con su Jesús y con Dios mismo. Bueno, Jesús le contesta y le dice, hija,
en verdad, ese temor extravagante de morir es una locura, ya que cada uno tiene todos mis méritos, virtudes y obras como pasaporte para entrar al cielo, habiéndoselos dado en donación a todos, y mucho más si aprovechando esta donación mía ha agregado algo de lo suyo. Y con todas estas cosas, ¿qué temor se puede tener de la muerte? Pues claro, simplemente yo tengo amor, yo amo a Jesús, quisiera estar con Jesús. Lógico, la muerte para mí significa un bien, no un mal. Y si mis escrúpulos, mi educación religiosa, y todo lo anterior me da el temor o la duda de cómo puedo estar bien o mal preparado, pues ya no debo tener problema, que es lo que siempre hemos dicho. ¿Por qué se preocupan? Ya están salvados. Y aquí está, es un temor extravagante, porque cada uno de nosotros, tú, Guille, yo y todas las personas de esta familia humana, tenemos como propios los méritos de Jesús, las virtudes de Jesús, las obras de Jesús. Y esto nos sirve como un pasaporte para entrar al cielo. Entonces, es como si quisieras sacar tu pasaporte y tu visa para entrar a Estados Unidos y en vez de tantos requisitos que te ponen, que eso es lo que nosotros siempre vemos, es que aquellos que aparentemente son superiores me piden tales cualidades para poder ir con ellos. Eso es lo que pensamos de Dios. Lo pensamos a nivel humano, lo humanizamos. Pensamos que nos va a pedir una gran cantidad de cosas para poder estar con Él, y de ahí el temor. Pero no tomo en cuenta que todo lo necesario para estar en el cielo ya me lo dio Él. Él me dona todo lo que Él tiene, todo lo que Él contiene para poder estar allá, sin ningún contratiempo. No me van a poner peros en entrar. ¿Por qué? Porque soy Jesús. ¿Sí? Y luego continúa Jesús y le dice, mientras que con este segurísimo pasaporte el alma puede entrar donde quiera, y todos por consideración del pasaporte la respetan y le dan el paso. Fíjate qué cosa tan agradable, porque ya no se trata de que si lo que yo haya hecho, sino por consideración a todo lo que me dieron, es que todos me van a respetar y todos me van a dar el paso. ¿Sí? Entonces, aquí es donde debemos centrar nuestro pensamiento. La muerte no es más que un unirnos con Jesús, un unirnos con nuestro ser que siempre hemos amado, con el que siempre hemos querido estar junto, y que no solamente es el momento, es adecuado lo que he hecho, sino que me da todo lo suyo para que no tenga ningún impedimento en poder entrar. Entonces, eso es realmente algo muy reconfortante. Y luego le dice Jesús también que es el homenaje más agradable que se le pueda ofrecer es desear morir para unirse con Él, y que es la más bella disposición del alma para purgarse y sin ningún intervalo pasar directamente por el camino al cielo. Entonces, es el homenaje más grande que se le puede ofrecer. Es desear morir para unirse conmigo. Y yo pregunto, ¿cuántas gentes estarán deseando morir para unirse con Jesús? Casi todos, me refiero a los buenos, están deseando vivir para servir a Jesús.
pero yo casi estoy seguro que con los dedos se pueden contar los que pueden estar deseando morir, pero un desear en serio, no un desear así nada más, sí, yo quisiera morir, no, sino un verdadero deseo de de llegar a ese punto para unirme a Él. Bueno, no nos hemos dado cuenta que en este ambiente de la divina voluntad, también en las virtudes, pero menos marcado, menos notorio, pero en la divina voluntad, Guille, cada vez que el alma busca unirse a Jesús, cada vez que el alma busca esa unión, esa fusión con Jesús, lo que en realidad estamos haciendo, nos estamos disponiendo a morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que para estar junto con Jesús debemos renunciar a todo lo nuestro. Sabemos que la muerte es la unión estable y permanente con Él. Por lo tanto, cada vez que en realidad, fíjate bien, en realidad quiero fundirme en la divina voluntad, lo que debería de estar pensando es que en realidad quiero morir. Y que eso es lo que se lleva a cabo cuando el alma se funde en la divina voluntad. Pero se lleva a cabo cuando el alma está dispuesta a eso. Esto es importantísimo porque en quién está dispuesto realmente a morir para poder unirse a Jesús, no allá, sino acá. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es la muerte? Dejar todo lo de este mundo para vivir de lo del mundo de allá. Y esa muerte se puede lograr o por dolor, o sea, una enfermedad, el momento real de la muerte física, o en la muerte más agradable a Dios, que es la muerte propia, la muerte que yo me estoy propiciando voluntariamente para unirme con Él en vida. Bueno, siendo así, otra de las cosas, otro de los grandes problemas de la muerte, Guillermo, es que siempre estamos con la duda, y me refiero a los católicos, a los realmente que les interesa su fin espiritual. Estamos con esa duda de si estaremos o no preparados. Jesús sufrió en dos agonías, vamos a decirlo así. Una agonía que fue en el huerto, y esta él le dice a Luisa que esa agonía la dio como ayuda a todos los moribundos para el bien morir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó Jesús en el huerto? Toda la voluntad humana obrante de toda la familia humana, todas las tristezas, los dolores, las angustias de toda la humanidad puestos en él, a tal grado que llegó a sudar sangre. En ese momento sentía la muerte de todos y de cada uno. Qué terrible situación, Guille. Si el aceptar un dolor nos cuesta trabajo, aceptar la muerte nos rehuimos tan solo pensar, ¿qué será sufrir la muerte de toda la humanidad en uno? Debe ser pavoroso. Sin embargo, todo esto lo tenía Jesús. Y junto con todo lo de toda la humanidad, y con esto nos daba la ayuda, el consuelo, la esperanza, para que todos aquellos que se encuentran en ese momento de la vida, o sea, en el momento de la agonía, poder encontrarnos con la agonía de Jesús en el huerto y que nos sirva de alivio, de apoyo, de ayuda para eso. La segunda agonía que padece Jesús es la agonía de la cruz, o sea, una agonía ya real, ¿sí?
Y esta agonía nos la deja para como ayuda para el último momento, para el último respiro de nuestra vida. Entonces, bueno, ahora ya sabemos qué es lo que tenemos en ese momento. Tenemos a un Jesús agonizante en el huerto, en toda mi agonía, larga o corta, no importa. Pero todo lo que Jesús consigue, todo lo que Jesús pasa, me lo deja como ayuda para que yo entienda que lo mío es nada en comparación con lo de Él. Que yo tenga todo el valor, todo el mérito que Él consigue con su agonía para darme la seguridad de que lo que estoy pasando no es inútil, sino que es algo real, es algo que está sirviéndome a mí como si fuera propio. Y en el momento del último respiro, ese último aliento de mi vida, ahí tengo la pasión, el último momento de Jesús, que en realidad ya no debo tener ningún otro pensamiento. Quizá nada más las palabras de Jesús al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y eso debería de ser un gran alivio, un gran consuelo para todos aquellos que tienen la duda, que tienen esa incógnita de si estarán o no preparados. Tienen toda la preparación que les dio Jesús. Todo lo que Jesús pasó, entonces está a mi disposición. Y son 6 horas de la pasión de Jesús, lo que tenemos para fortalecernos en esos momentos. 3 horas de pasión en el huerto, 3 horas de pasión en la cruz. ¿Sí? Entonces, después de todo esto, ¿por qué debemos entristecernos por la muerte? No deberíamos de mirar a la muerte con una sonrisa. No deberíamos de mirar a la muerte con una mirada anhelante, de decir, es que todo esto es parte ya de ese último momento de unión con mi Jesús. Bueno, entonces la muerte se convierte en otra cosa totalmente diferente. No es el final, es el principio. No es el anular, al contrario, es el revelar quién soy. Porque eso también se lo dice Jesús a Luisa. Le dice, mira cómo es bella la muerte y cómo hace cambiar las cosas. En vida fui despreciado. Los mismos milagros no hicieron los efectos de mi muerte. Aún sobre la cruz hubo insultos, pero en cuanto expiré, la muerte tuvo la fuerza de cambiar las cosas. Todos se golpeaban el pecho confesándome por verdadero Hijo de Dios. Mis mismos discípulos tomaron valor y aún aquellos ocultos se hicieron atrevidos y y pidieron mi cuerpo dándome honorable sepultura. Cielo y tierra en plena voz me confesaron Hijo de Dios. La muerte es una cosa grande, sublime, y esto sucede también para mis mismos hijos, o sea, para ti, Guille, para mí, para todo mundo. En vida, despreciados, pisoteados, aquellas mismas virtudes que como luz deberían brillar entre quienes los rodeaban, quedan medio veladas. Sus heroísmos en el sufrir, sus abnegaciones, su celo por las almas, arrojan claridad y duda en los presentes. Y yo mismo permito estos velos para conservar con más seguridad la virtud de mis amados hijos. Esto también vale la pena recalcarlo. A veces todo lo que se sufre en la vida, por el rechazo, por ese no aceptación de las demás personas, esto es permitido por Dios para mantener guardada con más seguridad
todas las virtudes y todos los méritos que vamos logrando. Dice, pero apenas mueren estos velos, no siendo más necesarios, yo los retiro y las dudas se hacen certezas. La luz se hace clara y esta luz hace apreciar su heroísmo. Se hace entonces aprecio de todo, aun de las cosas más pequeñas. Así que lo que no se puede hacer en vida, lo suple la muerte. Y esto es para lo que sucede acá abajo. Lo que sucede allá arriba es propiamente sorprendente y envidiable a todos los mortales. Luisa Guille, condenada por el Santo Oficio, o sea, corrida de la Casa de la Divina Voluntad de Aníbal di Francia, bueno, ya no fue corrida por él, sino por los integrantes de sus fundaciones. Y el día que muere es una apoteosis, ya habrás visto las fotos. Todo mundo, el clero, obispos, todo fue una cosa increíble. Es esto lo que está diciendo nuestro Señor. A veces permite todo lo demás como un velo para cubrir todo lo que aquella alma es. ¿Sí? Bueno. Dice, para el alma que hace mi voluntad y vive en mi querer, no hay ni existen muertes. La muerte está para quien no hace mi voluntad, porque debe morir a tantas cosas. Claro, para el alma que vive o quiere vivir en la divina voluntad, por favor, ya está muerta, ya murió. Pero eso es cuando realmente vivamos en la divina voluntad. Mientras sigamos teniendo algo nuestro, algún anhelo, algún deseo, alguna mira en nuestra vida, y no me refiero nada más a lo material, me estoy refiriendo también a lo espiritual. Ese anhelo de hacer algo por Dios, ese anhelo de servirle, ese anhelo de... Eso es parte mía. Entonces, para que podamos ir entendiendo más o menos lo que significa la palabra morir, porque casi todo mundo entiende por morir a lo exterior, a las posesiones, a las cosas externas, pero no morir a lo interior, que es en donde en realidad está nuestra vida. Lo exterior no tendría ninguna significación para mí si en mi interior no hubiera ningún ligue con lo exterior. Me cuesta tanto trabajo renunciar a lo exterior porque tengo esos puntos de unión. Rompo con lo exterior, me cuesta trabajo romper con lo exterior porque mi interior sigue unido y sigo luchando porque no me llame la atención la televisión, el poder, el dinero, el poseer, en fin. Pero sigo luchando, lo cual quiere decir que sigo vivo en mi interior. No importa que me niegue lo exterior, esa es la virtud, esa es la santidad basada en las virtudes, pelearme contra lo mío. La santidad de la divina voluntad es morir a lo mío y no sentir ya nada más. ¿Por qué no lo siento? Porque ya decidí morir, decidí romper ese ligue que existe entre mi interior con el exterior. ¿Sí? Entonces, el alma que hace la divina voluntad, que vive en la divina voluntad, ya no está sujeta a la muerte, ya no hay juicio. El vivir de esa alma es eterno. O sea, lo que debería de haber hecho la muerte física real, ya lo hizo antes el amor. El amor a Dios, el amor a Jesús, ya me hizo morir. Entonces, ¿qué temor puedo tener a realmente llegar al punto final? Ninguno, definitivamente ninguno.
¿Por qué? Porque es simplemente un cerrar los ojos y seguir, abrirlos y seguir viviendo en lo mismo que he vivido aquí, pero ahora viéndolo, ya no con los velos de la carne, sino ahora verlo en plena luz, pero luz espiritual. Todo lo que aquí imagino, allá lo voy a ver. Ya no habrá muerte en el sentido de angustia, en el sentido de agonía, en el sentido de dolor, porque ya me desprendía a todo lo demás. Por eso es que ya no va a haber juicio, ya hubo un juicio, mi vida ya no es finita. ¿Por qué? Porque ya me morí. Sigo vivo, sí, pero una vida eterna. Lo que debía haber hecho, te digo, la muerte, ya el amor a Dios ya lo hizo. Y entonces el divino querer, o sea, el acto único de Dios, me ha reordenado todo en Él. Ahora ya todos mis actos están unidos, fundidos en Dios. ¿Qué puedo temer? ¿Qué puedo desear? ¿Qué puedo todavía estar con no queriendo separarme? Pues nada. Y en ese momento nosotros al llegar a la presencia real ya de Él, simplemente vamos a estar en ese estado de decir, ¿sabes qué? No tienes nada por qué juzgarme. Bueno, esto es así como a muy grandes rasgos lo que Jesús opina de la muerte. Y existe algo más todavía como para quitarnos, si es que nos queda algo de temor, queda algo más, que es ese punto de el instante de la muerte. Jesús lo nombra como la última espía de amor en el punto de la muerte. Pero antes de entrar a esto, Guille, yo quisiera preguntarte, ¿qué te ha parecido? ¿Qué idea tienes de todo esto que hemos dicho? Pues mira, Salvador, como siempre, maravilloso, maravilloso todo pues todo el conocimiento de Dios respecto a nosotros, el hombre, ¿no? Y pues sí se queda uno así como que pasmado, escuchando todo esto, maravilloso. Y aquí viene pues el conocimiento de dos verdades. Una, así un comentario breve. La culpa nos hace tener temor. Esto lo vimos desde Adán. Y como bien dices, el temor nos ha acompañado siempre porque no fuimos creados para morir. Y San Juan lo dice, ¿verdad? Que el que ama, el que tiene miedo, perdón, es que no ha aprendido a amar. Y la otra verdad que para mí es el punto luminosísimo en todo este tema, el que es necesarísimo creerle a Jesús. En todo lo que nos has compartido ahorita, pues es maravilloso. Dios nada tiene que ver con la enfermedad, ciertísimo. O sea, Él no la quiso para nosotros, pero la permite. Pero siempre Él acompañándonos como un padre amorosísimo, tiernísimo, con una inmensa compasión para su hijito en el punto de morir. Yo así me lo imagino, ¿verdad? Y de alguna manera sí nos va pidiendo como ensayos que sería bueno hacerlos así voluntaria y conscientemente. Por ejemplo, mortificar los sentidos, martirizar la voluntad humana constantemente, se lo va recomendando Jesús a Luisa. En el Evangelio nos dice, el que quiera ganar su vida la perderá, y estamos entendiendo que es la vida de su voluntad humana, ¿sí? Y entonces, bueno, así porque no hay gran cosa que decir de este lado, porque todo ha sido maravilloso. Lo que vemos claramente es que tenemos que tener esa constancia en el amor, en ir conociendo cada vez más
a Dios Padre, a su Hijo, en estos escritos de Luisa, por supuesto, en tener esta disposición y este abandono. Y bueno, porque como bien dices, el hombre naturalmente le huye a la muerte porque le teme, pero hay un misterio, por ejemplo, en Santa Teresa de Ávila, cuando dice, y tan grande vida espero, que muero porque no muero. También San Pablo lo llegó a expresar, que la muerte para él era la ganancia, ¿no? Si no me equivoco, o en qué orden va. Bueno, y bueno, toda su vida de Luisa, todos los escritos de Luisa es un anhelo de morir justamente para unirse a Jesús ya definitivamente. Y todo eso que nos compartiste de fundirnos, si tenemos ese conocimiento de qué significa fundirnos, desaparecer, conocer mi nada, yo lo tomo así como pequeños ensayos que Jesús nos va poniendo para llegar a la unión definitiva. Bueno, no sé qué dice Salvador. Pues, ¿qué te digo? O sea, simplemente que es, como tú dices, algo maravilloso el entender que aquel paso tan terrible de la muerte lo podemos dar en vida, lo podemos dar conscientemente, porque otro de los temores que tenemos es esa incógnita de no saber qué hay ahí. No hay nada, hay Dios, hay amor, hay caridad, hay todo. Entonces, bueno, eso lo podemos dar en vida. Debemos, si queremos vivir en la divina voluntad, debemos morir realmente. Mientras no hayamos llegado al punto de la muerte definitiva, podemos decir que no hemos llegado a vivir en la divina voluntad. Entonces, ¿tenemos miedo a la muerte? Tenemos miedo a vivir en la divina voluntad. Ansío vivir en la divina voluntad, ansío morir. Ansío morir en esta muerte que Dios me permite. Fíjate la grandeza de esto, Guille. Dios me exenta de la muerte. Realmente estoy exento de la muerte, porque la muerte física ya no significará nada. La muerte física ya no será ese paso terrible, esa agonía, esa incertidumbre. No, ahora será esa alegría, esa seguridad, esa confianza, ese anhelo de unirme al ser amado. Pero unirme no en una unión porque real, porque ya la tengo, sino simplemente sensible. Ahora se va a hacer sensible lo que ya vivo desde hace N número de años. Ese es el vivir en la divina voluntad. Eso es lo que debemos hacer. Y para todos aquellos que buscan una señal de si están o no están en el camino, de si van bien o van mal, esta puede ser esa señal. Mientras sigamos vivos, no estamos en la divina voluntad. El día que no haya nada que nos llame, nada que nos una al exterior, estamos seguros de que estamos viviendo en la divina voluntad. Por eso Jesús le dice, te quiero como muerta. Te quiero como muerta. O sea, es eso. El muerto no pide, no desea, no anhela, no quiere, no hace nada. Bueno, decía yo antes de tu comentario, Guille, de que la última espía de amor de Dios hacia nosotros, de Jesús hacia nosotros,
es algo que nos debe también llenar de confianza para todo aquel, primero, que tenga temor a la muerte, o sea, que no haya vivido en la divina voluntad. Vamos a ponerlo así. Todo aquel que huye, teme, se aleja de la muerte, quiere decir que no vive en la divina voluntad. Y debemos también decir que no hay forma de poder congeniar esto con una vida plena de unión. Y muchas veces tememos a lo que viene en el momento de la muerte, ya no para nosotros, sino para los demás, para nuestros parientes, nuestros allegados, para toda la humanidad. Porque siempre estamos con el temor de que hayan muerto sin la preparación adecuada. Bueno, aquí, en este momento, hay que entender qué pasa en el último instante de la vida. Todos pensamos que vamos a morir, que estamos solos, de que nuestra única ayuda sería el sacerdote que llegara a darnos el sacramento, la absolución, si se puede, la comunión, los últimos óleos, y listo. No. Le dice Jesús a Luisa, dice, tú debes saber que en aquel punto es la última, como le dice, la última espía, el último acto de amor que tenemos hacia la criatura. La circundamos de gracias, de luz, de bondad. Ponemos tales ternuras de amor, de ablandar y vencer los corazones más duros. O sea que en el momento de la muerte nos van a rodear de luz. ¿Qué quiere decir luz? Quiere decir claridad, ver con claridad. Entonces, ese ver con claridad quiere decir simplemente que nos van a dar una razón divina. Vamos a poder ver las cosas tal como son. Nos van a rodear de amor. Dice, ponemos tales ternuras de amor, de ablandar y vencer los corazones más duros. Y cuando la criatura se encuentre entre la vida y la muerte, entre el tiempo que termina y la eternidad que está por comenzar, casi en el instante en el que el alma está por salir del cuerpo, yo, tu Jesús, me hago ver con una amabilidad que rapta, con una dulzura que encadena y endulza las amarguras de la vida, especialmente las de aquel punto extremo. Después la miro, pero con tanto amor de arrancarle un acto de dolor, un acto de amor, una adhesión a mi voluntad. Ahora, en aquel punto de desengaño, al ver, al tocar con la mano cuánto la hemos amado y la amamos, siente tal dolor que se arrepiente de no habernos amado y reconoce nuestra voluntad como principio y cumplimiento de su vida, y como satisfacción aceptan la muerte para cumplir un acto de nuestra voluntad. Porque tú debes saber que si la criatura no hiciera ni siquiera un acto de voluntad de Dios, las puertas del cielo no son abiertas, ni es reconocida como heredera de la patria celestial, ni los ángeles ni los santos la pueden admitir entre ellos. Ni ella quisiera entrar porque conocería que no le pertenece. ¿Te diste cuenta, Guille? Es una maravilla. Dios no nos deja así al azar, al ver si te confesaste, al ver si estás en gracia. No, al ver si hay un sacerdote. Es Él que llega, te rodea de amor, te da razón divina, y luego, ya que te dio todo eso, te hace ver todo lo que Él hizo por ti, no lo que tú hiciste. Y luego te pregunta, ¿quieres conmigo? Y bueno, ese ¿quieres conmigo? Es simplemente este punto. O sea, no hay forma de que un alma se pierda por carencia de algo humano.
Un alma que se pierda se perderá por propia voluntad, porque quiere perderse. Ese es el terrible problema. ¿De acuerdo? Y pues Guille, como de costumbre, el tiempo es increíblemente cruel y no se termina. Así que, pues no sé, un último comentario, alguna cosa que quisieras aclarar. Pues sí, Salvador, decirte que qué maravilloso tener a Dios, ahora sí que de nuestra parte, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro papá. Es maravilloso sentirnos arropados por Él en ese momento. Cuesta trabajo creer que alguien se pierda con todas esas ayudas, pero bueno, ahí vemos la libertad y la potencia que tiene una voluntad humana obstinada, que bueno, pues como que nos queda pedir la luz para todos, justamente tomando de la potencia de la divina voluntad y no sé, hacer giros para pedir que se haga la luz en todos, para que llegado ese momento, pues correspondamos al amor que es nuestro pasaporte. Así es, Guille. Y bueno, pues entonces nos despedimos y como tú dices, el tiempo es cruel en este sentido, claro que sí, pero bueno, nos encontramos en el siguiente diálogo divino con mucho gusto y con mucho tema para meditar, reflexionar, rumiar y corresponder a Dios.